Regresamos a nuestro último bloque de As Mundial en este recorrido por las ligas europeas. Carmen, Carmen, Carmen. 40 millones de euros. Cristian El Cuti Romero al Atlético de Madrid. Es el fichaje que necesitaba. Vale 40 millones de euros el Cuti Romero que llegaría desde el Tottenham. A mí me parece mucho dinero, pero el Atlético de Madrid en los últimos años se ha dejado mucha pasta en fichajes. Es verdad que es un equipo, y más este año, que ya pertenece a otros dueños y que tienen dinero para gastar. Desde luego que es una petición de Simeone y yo creo que bueno, van a llegar nuevos, pero al final, como hablábamos el otro día, el que tiene que salir es Julián Álvarez y creo que saldrá a la Premier y yo creo que no menos de 120 millones de euros. Si Julián Álvarez, el Atlético de Madrid, lo vende por menos de 120 millones, a mí me parece que hace el ridículo. Así lo pienso. Entonces yo creo que sí, que se va a gastar ese dinero y yo creo que de aquí al 31 de agosto vamos a ver más movimientos de fichajes y vamos a ver más llegadas y más salidas. Es cuando más se tiene que mover el mercado y más después de la primera jornada de liga en función de los resultados que consigan los equipos, pues harán unas últimas contrataciones o seguirán con lo que tienen. Pero es verdad que a mí me parece un precio alto. Héctor, si llevas al Cuti Romero te ganas un gran defensor central, pero si se te va Julián Álvarez, terminas haciendo poco. Sí, al final ganas una pata de la mesa, pero pierdes otra, porque Julián Álvarez es un futbolista además de una dimensión muy grande para el ataque del equipo de Simeone. Sí es cierto que habrá que ver un poco con qué intentan pues solventar esa baja si se acaba dando. Ha sonado mucho Simen, también llegó a sonar Blajovic, que parece que al final no. Sorlo, la última noticia es que se ha lesionado y no estará en el inicio de la temporada. Son un cúmulo de cosas que al final ponen en urgencia la situación del Atleti, más allá de obviamente todas las informaciones que se van dando y ese tira y afloja entre Barcelona, Premier League, Julián Álvarez, el Atleti, Simeone saliendo un poco que quiere que continúe. Va a tener un final de mercado muy intenso el club y va a tener además que dar con la tecla porque no están siendo muchos los refuerzos, se están marchando jugadores como Ruggeri, Molina, etcétera, y habrá que ver también un poco cómo solventan pues esa papeleta. Sí, ahora, Jair, el Cuti Romero es un defensor central que a lo largo de su carrera y más en Europa ha tenido mucho marketing. Desde Argentina se habla y se ha hablado y se seguirá hablando muy bien del Cuti Romero. Pero es un defensor central que a la larga no ha podido ir a uno de los equipos más grandes del mundo y pagar 40 millones es lo que hablábamos un poco. La Juventus paga 20 o 18 más dos en variables por Lucumí. Aquí están pagando 40 por un jugador que va del Tottenham. Pues es que también, a ver, con lo inflado que está el mercado, la cantidad por la que venden a Cuti no me parece tan descabellada, entendiendo justo eso, el marketing, el cartel, el palmarés que tiene Cuti Romero, sobre todo con la selección de Argentina, ¿no? Lo que ha conseguido, lo que ha alcanzado, porque sí, es del Tottenham y el Tottenham estuvo peleando el descenso toda la temporada pasada y demás cuestiones, pero creo que es más eso, es más lo que ha aportado y con la selección argentina y el Cholo Simeone lo conoce de pe a pa. El Cholo Simeone sabe perfectamente a quién se está llevando. Creo que también por ahí la intención o el interés del mismo Cholo hace que al Atlético no le cueste o no le represente tanto el poder pagar esta cifra por Cuti. Ahora bien, también, como mencionaban recientemente, el ingreso que va a haber muy seguramente por Julián va a ser bueno, va a ser positivo, es interesante también, y de ahí ya empieza el balance económico, el balance de números que tendrá que hacer la directiva para solventar todo esto, ¿no? Pero es una grandísima contratación desde mi punto de vista, eso sí. Lo de Julián va a doler, va a pesar y tienen que empezar a buscar a quién van a sustituir en dado caso de que se concrete, ¿no? Porque también puede ser que lo mantengan enojado toda la temporada, que no creo que suceda, no creo que vaya a llegar a ese punto, pero si se va Julián hay que buscar de manera urgente también cómo vas a suplir a uno de tus hombres más importantes toda la temporada pasada. Claro, ahora,
Piero. Jair, Sí, pero sí, Carmen, dime. decís que va a doler si aquí Julián Álvarez no quiere estar en el Atlético de Madrid. El Cholo Simeone está enfadado con él y tampoco quiere que esté. El Barcelona le obligó a salir y a hablar y le ha dejado retratado con todos los aficionados que tampoco le quieren ver de cerca, salvo que empiece la temporada y empiece a marcar goles y entonces cambia el signo. O sea, un jugador que no quiere estar va a salir sí o sí, entonces va a doler relativamente, porque si un futbolista no quiere estar en un club, al final no está. Os recuerdo, el Kun Agüero quería salir al Real Madrid, el Atlético de Madrid se negó, una situación muy parecida a la que está pasando con Julián Álvarez y el Barcelona se negó en rotundo y no se lo vendió al Real Madrid y de aquellas el Kun Agüero, ¿cómo va a pasar aquí? Salió a la Premier y luego la vida le fue mal porque no le fue como a él le hubiera gustado, por lo menos en esa siguiente temporada. Entonces, al final es que las historias se repiten. Entonces, yo creo que mantener a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid es que no quiere ninguna de las partes, así os lo digo, pero claro, lo tienen que vender bien vendido. Claro, ahora, el Kun Agüero terminó siendo el goleador histórico del Manchester City años después con Sí, pero 260 goles en 390 partidos. Se demoró en acomodarse, sí, es cierto, porque no llegó a un equipo consolidado, pero me parece que él terminó haciendo su propio camino y si no es por los temas médicos, pues aún tendríamos al Kun Agüero. Pero Piero, con todo eso que pero dice Carmen, por eso digo que dime, he querido decir que la temporada siguiente sí, a no jugar en el Real Madrid, es cierto. para él supuso un drama, porque él solo quería jugar en el Real Madrid. Luego se recompuso y efectivamente ha sido un goleador histórico, pero a él no le dejaron seguir su camino. Su camino, él quería jugar en el Madrid. Luego no sabemos qué hubiera pasado, pero ese primer año él lo pasó fatal. Es cierto. Ahora, Piero, con eso que dice Carmen, y también se me vino a la cabeza inmediatamente el tema Falcao García en su momento. Atlético de Madrid ha sido caracterizado, se caracteriza pues, por dejar ir a sus delanteros de alguna manera fácil, entre comillas, porque por Falcao no hicieron ningún esfuerzo en su momento. Ya nos contaba Carmen lo del Kun Agüero. Hoy puede pasar lo mismo con Julián Álvarez. Claro, la diferencia principal es que Julián Álvarez hace parte de una nueva era de Atlético de Madrid. Atlético de Madrid siempre fue un equipo que no se podía medir con el Real y con el Barça, un equipo siempre ha sido inferior, ¿no? Entonces, cuando tenía un gran jugador, lo vendía para negociar, para hacer un negocio. En los últimos años, Atlético ha crecido mucho, ha construido un estadio increíble, ha progresado mucho a la Champions League y por eso ha querido cambiar un poco su dimensión. Y por eso fue a comprar a Julián Álvarez del City, ¿no? Para dar un salto de calidad. Lo que pasa para mí, en mi concepto, fue que justamente el fútbol que propone Simeone no está al mismo nivel de Atlético de Madrid. Entonces, como es un fútbol tan defensivo, un fútbol que no tiene mucho espectáculo, el mismo Julián Álvarez se arrepintió de haber dejado el City para el Atlético de Madrid, porque lo vimos en la Champions League. Ok, eliminaron al Barça, pero ¿cómo? Jugando con el bus y con el contragolpe. Y un crack como Julián Álvarez no se siente adecuado para jugar de esa forma. Entonces yo creo que todo está en cómo juega el Atlético de Madrid, en cómo arma su equipo el Cholo Simeone, en qué fútbol propone. Es un fútbol de bajo nivel, un fútbol muy atrasado a la italiana, ¿no? Entonces yo creo que Julián Álvarez es un jugador para jugar en otro tipo de contexto y por eso él se quiere ir. Entonces creo que ya no es una cuestión tan económica, sino es una cuestión más de proyecto, en el caso de Julián Álvarez. Sí, efectivamente. Quiero aprovechar estos 3 minutos que nos quedan. Arranco con Héctor. Héctor, con todo este panorama, ¿cuáles son los equipos favoritos? ¿O qué país, mejor dicho, tienen los equipos favoritos para ir por todo esta temporada a nivel europeo, hablando de Champions League? Yo diría que por lo que tienen económicamente, el músculo actual, es imposible no decir los equipos de la Premier League. Ahora bien, luego siempre hay equipos como el Atlético de Madrid la temporada pasada, el Real Madrid también no se le puede descartar nunca, el Barcelona, el Bayern de Múnich también es un equipo muy fuerte a nivel europeo, pero al final la Premier League ahora mismo está muy, muy elevada económicamente, muchos escalones por encima del resto de ligas y es que cualquier equipo se refuerza con millonadas que no están al alcance de prácticamente nadie. Claro, y es que la estadística que hoy conocimos, Jair, desde el año 2020, el equipo que más ha vendido y que más ha ganado plata ha sido Chelsea, por ejemplo, que es uno que ni siquiera ha peleado de manera grande por los torneos en Europa, más allá de que fue campeón del Mundial de Clubes. 1.084 millones de libras. Una locura el poderío económico de los de Inglaterra.
Una cifra de locura totalmente, ¿no? Pero bien lo mencionas, o sea, a pesar de gastar, 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 no se refleja en lo deportivo, no se refleja en estar en la vitrina de lo más grande que puede representar Europa y veamos qué es lo que depara esta temporada, ¿no? Con los cambios que tuvieron, con los cambios que hay en general también en Inglaterra, porque sabemos también que el Manchester City, un equipo que usualmente estaba ahí, hoy arranca una nueva era con Enzo Maresca, estará el Arsenal también por ahí compitiendo, o sea, habrá muchos Sí. equipos que será lindo ver, pero yo creo que si vamos a hablar de competir por Champions, París y Bayern Múnich van a estar ahí, sin duda alguna. Bueno, me quedan 30 segundos para cada uno. Arranco con Carmen Colino. Carmen. Bueno, Carmen creo que ha ido. Piero, te queda a ti el turno para decirnos los favoritos en esta temporada. Yo me quedo con el bicampeón de Europa, que para mí está incorporando muy bien. Ahora cerró a Cluj, está cerrando a Ferran Torres, entonces está moviendo muy bien. Y ojo con una posible triplete. Entonces, cuidado con el Paris Saint-Germain. Y otro equipo que es muy interesante es el Real Madrid de Mourinho, pero con Diomandé y con Bernardo Silva, con Dumfries. Entonces, cuidado con todo eso que han comprado. Bueno, pinta linda la temporada y el arranque de todas las ligas en Europa. Vamos a ver qué nos depara. Aquí en As Mundial estaremos, por supuesto, cada día poniéndole la lupa al fútbol mundial. Mañana nosotros regresamos con más. Agradecemos a Carmen, a Piero, a Yair y a Héctor. No se nos puede ir que también Zlatko Dalic es el nuevo director técnico de la selección de Emiratos Árabes Unidos. Y hablábamos del cómo. Vayan a ver el gol que hoy le hace el cómo al Arsenal. Ha pasado una edición más de Un Mundial. Nos reencontramos mañana. Chao, chao.